Vamos a iniciar el backtesting el día de hoy, miércoles 27 de mayo. Bien, el día de hoy tampoco tomamos ningún trade, no dio oportunidad, ningún tipo de inducción de M15 y lower time frame como tal, es decir, nada que haya cumplido 100% con nuestro sistema, ¿ok? Entonces vamos a hacer el corte del gráfico a la una, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver, nosotros venimos del día de ayer de ver cómo el precio en London nos hace esta pequeña como inducción, bien por debajo de estos POI, nos genera este máximo, nos hace un quiebre estructural también, viendo la forma de llenar el gap, que aún por supuesto no lo completó todavía, dejándome este bajo, ¿ok? De este bajo el precio me genera un alto, dejándome relative equal high, puntos de liquidez donde nosotros podemos haber venido a esta zona. Yo recuerden que les decía que yo buscaba esta zona específicamente por encima de este high en este PI de H4, que lo que hacía básicamente justamente era eh, crearme estos nuevos puntos estructurales. Entonces, por consecuencia, yo lo que buscaba justamente era una inducción por encima de este high y por encima de cerca de esta zonita, bien, esta zonita de vacío, donde potencialmente nos pueda dar un trade. Bueno, el día de hoy salieron dos tweets de Irán, teóricamente, eso fue lo que terminó en el gráfico. Supuestamente lo que mueve el gráfico, eh, acá nosotros también tenemos una inducción, no nos da lower time frame y el precio termina yéndose a la baja, ¿bien? Haciendo esta pequeña inducción de la estructura interna con un pequeño descuento, pero más allá de eso, ya no era una oportunidad clara de entrada. Es más, de hecho, estaba fuera de horario, ¿bien? Estoy empezando a ser más restrictivo con mis horarios. Mi recomendación es no operar a las 5 de la tarde hora España, que serían 11 AM, digamos, de New York, ¿ok? Entonces en ese horario ya nosotros no operamos. Vámonos directamente a 5 minutos para que podamos leer un poquito el gráfico. Va. Antes de eso, vamos nuevamente con respecto al euro, con respecto al GBP, un poco más de lo mismo. A diferencia del euro, recuerdan que nosotros hemos visto que el día ayer cuando vimos el precio se encontraba cerca de esta zona. Esto sabemos que es una zona de Smart Money Trap, no tenemos ningún tipo de inducción clara como tal. Veíamos estos puntitos que yo había marcado acá, tenemos un vacío también en este punto justamente. Entonces yo buscaba que el precio por ahí venga a inducir esta zona y de ahí irnos a buscar una compra o bien si el precio nos inducía a estos puntos, venir para buscar una venta. En el caso de que se venga al alza, me podría inducir quizás por esta zona, por estos POI, que son los que me generan la nueva creación de puntos estructurales a la baja. Entonces, la verdad que no se dio. Bien, entonces tampoco operamos el GBP. El GBP, sino una pequeña continuación. Pero recuerden que yo estoy buscando inducciones de M15. No me dio ninguna inducción de M15, entonces por consecuencia el día de hoy no operé. A excepción del euro, sí, pero no me dio el Euro Time Frame. Entonces vámonos a 5 minutos, ¿ok? Vámonos a 5 minutos. Yo simplemente marqué este trade, por ejemplo, ¿no? Lo marqué, simplemente a ver si... Lo dejé marcadito nada más, ¿bien? Pero no entré. Le voy a explicar el análisis. Realmente para tomar este trade es mucha complicación. No lo tomé, pero le voy a explicar de todas formas para que ustedes puedan observarlo, ¿bien? Entonces, lo que hace básicamente
el precio en Londres es venir por encima de estos high, ¿bien? Y hacer esta pequeña inducción también por estos puntitos, fíjense, ¿bien? Me induce esos puntitos y potencialmente me quiera generar, digamos, un retroceso. Entonces, si nosotros nos vamos a temporalidad de 1 minuto, vamos a ver que el precio, digamos, en lo que es la temporalidad en la sesión de London, bien, fíjense, el precio viene previo a previo a la apertura, me hace esa inducción, ¿ok? Y en la apertura falla en crearme el alto, bien, me induce esta pequeña zonita, como este pequeño, digamos, sería como la primera pierna, y acá sería como una segunda pierna, pero como esta inducción me la hace fuera de horario, vemos nosotros que al iniciar la sesión falla en crearme el alto, me está respetando la inducción que se genera fuera de horario, induciéndome este pequeño puntito acá en M1, bien. Lo que hace el precio en ese momento es sí hacerme una especie de lower time frame, es un one leg, y acá sí muchas personas se montaron en ventas. En estas ventas, automáticamente por debajo de este punto, uno se va a break-even, el precio viene y te saca en break-even. Y cuando el precio te saca en break-even, uno puede tomar dos decisiones. O esperar que nuevamente se genere el lower time frame, o bien eh, simplemente esperar una nueva inducción. En este caso vamos a ver la primera opción. El primer trade que se podría haber tomado acá en London es acá por encima de este POI. Bien, yo voy a buscar un 1 a 2. Yo voy a buscar un 1 a 2, que sería más o menos por acá, en estos puntitos. Bien, el precio nos termina dando, digamos, el movimiento, pero previo a habernos sacado en break-even. Supongamos en el caso de que estemos entrando, hubiera personas en la comunidad que entraron en este trade, bien, break-even, y luego, es decir, este trade me saca acá, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, me saca en break-even, y luego, claro, de repente ven este altito, el precio hace un one leg, y nuevamente acá te está tomando liquidez, y está generando un potencial two leg. Lo ideal es poner el stop siempre por encima de la inducción principal, bien, ya sea por encima de este high, o bien en este puntito que también es un poco eh, arriesgado, por encima de este high, arriesgado, pero vamos a dejarlo por encima de este high. Si uno buscar un 1 a 2, en este caso sería por debajo de estos low, pero el precio sin embargo no nos da ningún tipo de movimiento. Fíjense que tanto se extiende. Si bien son 4 pips, stop loss es un stop loss muy chiquito, el precio recién se da el movimiento, digamos, casi que al iniciar la sesión, o sea, comerte todo ese movimiento realmente es un garrón. Si bien también puedes ser más arriesgado, como digo, lo dejas por encima de este high, a ver cuánto te llega el 1 a 2. Sin embargo, tampoco te llega el 1 a 2. Bien, y súper arriesgado, que fue que yo vi que varias personas tomaron un stop loss justamente ahí. ¿Ok? En ese punto en el cual el precio. Uy, el precio viene, te induce, te hace one leg, acá falla en crearte el alto, te crea el bajo y vos estás entrando justamente acá. En cuanto a stop loss por encima de esto, teniendo en cuenta que este puede ser una inducción de continuación del movimiento. Bien, y en ese caso, si el precio no tuviese sacado en stop loss, sí, obviamente es un buen movimiento y potencialmente te da el 1 a 2. Tranquilamente te da un 1 a 2. Estaría dándolo justamente ahí. Porque fíjate que son casi 5 pips de stop loss. O sea, no son 2 pips de stop loss, si no me equivoco. Sí, son 2 pips de stop loss. O sea, una entrada súper, súper, súper arriesgada.
Pero bueno, tranquilamente por debajo de este low, una vez que te saca, bien, el precio viene, te vas en break-even. Esos fueron los potenciales trades que uno podría haber tomado en la sesión de London, es decir, un break-even y potencialmente un stop loss. Y luego el precio sí decide, digamos, después de hacer esa inducción, caer un poco, mantenerse cerca del 50% de Asia próximo a la apertura, generando esta especie de inducción de M5. Si bien no termina de generar una inducción, porque un punto válido de inducción podría haber sido esta zonita, y simplemente no la induce, bien, no la induce, me deja estos equal low. Bien, y el precio de repente, ¡pum!, despega con muchísima fuerza. Acá surgen los tweets de Irán. Teóricamente sale un tweet de Irán diciendo que Estados Unidos estaba retirando la defensa o algo así. Después sale un tweet de Estados Unidos diciendo que nada que ver, que todo mentira. Bien, la cuestión es que, bien, la cuestión es que el precio acá me termina siendo la inducción de este high, que es un high de M15, bien, con esta estructura de M15, interna de M5. Y no llega a mitigarme. Claro, muchos estuvimos justamente esperando qué pasa, que el precio venga, recupere un poquito y ahí sí venga, me induzca nuevamente estos puntos y al cambio de la lower time frame y nos dé una posibilidad de sumarnos en esas ventas. El precio literalmente no da ese movimiento. Vamos a ver el GBP. En el GBP, en el momento que el precio de apertura, fíjense ustedes acá, hace también como una especie de inducción de M5, bien, hace como esta especie de, sabemos que acá no tenemos ningún tipo de inducción, por consecuencia esto es una Harmony Trap, pero acá me hace como una especie de inducción este POI, que puede ser un poco válido, sin embargo no tenemos inducción como tal, porque en realidad lo que está haciendo es llenar el gap, que ya le había explicado en videos anteriores que en realidad, ahora vamos a entrar un poquito, en realidad si el precio finalizó acá, bien, si el precio cierra acá abajo, y el precio abre acá, justamente, todo este es el gap. O sea, todo ese es el gap. ¿Ok? Todo ese es el gap. Todo ese es el gap, porque digamos, al minuto siguiente, por así decirlo, al minuto siguiente el precio está abriendo acá. Obviamente no es al minuto siguiente, sino al domingo, pero al minuto siguiente, de la siguiente vela, el precio abre acá. Entonces todo ese espacio hubo un gap. Acá podemos decir, recién se rellena un poquito, bien, se rellena un poquito del gap y luego y luego vamos a ver blue, acá dice ok, me relleno otro poquito, ¿bien? Se rellena otro poquito, que sería esta zona. No tengo acá esto, es esto. Bien, entonces el precio después decide rellenar esta zonita, ok, bien. Seguimos con el gap. Acá, como digo, previa a la sesión de London, de New York, perdón, me hace como una especie de inducción nuevamente, que es la inducción que nosotros hemos visto también en el Euro GBP, decide llenar un poquito más el gap y acá sí ya me lo llena completamente el gap, ¿ok? Acá en este momento me lo está llenando completamente el gap, pero acá no me hace como una inducción, bien, falla en crearme el bajo y el precio decide disparar. Viene por encima de estos puntos que son, digamos, high de M5. Si bien a mi modo de ver no es una inducción válida, a mí me hubiese gustado realmente que el precio venga por encima de estos high como tal, inducción por encima, mitigando estos POI, que es el POI que me termina creando este punto estructural que decide romperme con fuerza, bien, a la baja, entonces que el precio venga, me induzca por esta zona, me haga una lower time frame y de paso en el euro lo que estaba haciendo era acompañarme el movimiento
y me va a estar acompañando el movimiento, digamos. Eh, entonces, claro, es mucho mejor. Es mucho mejor. Y tampoco nos da en este punto un retroceso. Bien, si bien no los da después, nos da después una segunda inducción en estos puntos como tal. Ahí me hace una segunda inducción, pero ya prácticamente es cerca de las 10 de la mañana. 10:30 me están mitigando estos puntos. En ese caso, fíjense el euro donde se encontraba. El euro se encontraba mitigando estos puntos. Bien. Entonces simplemente el precio pino acá nos deja una Smart Money Trap, porque no tenemos ningún tipo de inducción como tal, ningún tipo de inducción válida. Bien, recordemos que esto era un equal low y teníamos acá el low de M15 que era el que a mí me interesaba. Entonces simplemente no tomamos ningún trade porque acá no nos da el lower time frame, vamos a adentrarnos en M1 en este movimiento, no nos da el lower time frame como tal. Si bien teníamos divergencia de estos puntos, bien, no nos llega a ser one leg to leg como para montarnos. Como digo, si bien teníamos divergencia, fíjense 8:22, 8:30 y 8:36, vamos a ver en GBP teníamos 8:22, 8:30, 8:36. Justamente en esos puntos vieron que nosotros en el euro tenemos tuk, 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 o sea, como que es así y acá todo lo contrario, es a la baja, ¿bien? Entonces, uno está mitigando, otros están induciendo, entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos aprovechar y tomar el trade en el quiebre. De hecho, acá tranquilamente uno puede decir, ok, me genera la primera pierna, falla en crearme lo alto, todavía no me crea, falla de vuelta, pones tu venta por acá, el sell por acá, el stop loss por encima de este high que termina siendo la inducción, ¿ok? Que es el high que realmente te induces, son 7 pips no llega a tener un buen movimiento como tal, ni siquiera por debajo de estos POI, bien, de hecho el stop loss es bastante amplio, bien, y yo creo que acá te terminaría sacando en break-even porque si no te termina sacando en stop loss y no conviene realmente la entrada. Yo de todas formas no operé, en este momento no operé. Me quedé viendo como el precio también acá me respetaba dentro de lo que es esta Smart Money Trap. Ok, nosotros acá también tenemos una Smart Money Trap. Esto es una Smart Money Trap. Entonces el precio tranquilamente puede venir justamente a hacer un retroceso, tomar un poco de liquidez y romper, que fue efectivamente lo que hizo para venir a buscar debajo de la inducción que nos genera fuera de la sesión y justamente venir por debajo de, o sea, estos equal, relative equal low, esta especie de inducción, y sí venir a completar el vacío que nos quedaba e inducir este POI, ¿ok? Ese puntito. Y ahí sí, digamos, sería como el verdadero trade que nosotros podríamos haber estado tomando. Más allá de eso, quiero que vayamos a ver el análisis a mayor profundidad. Bueno, el precio luego se mantiene en un rango, que literalmente es un rango, esto no hay nada acá, pero se genera como una especie de build-up y luego a las 10:20 el precio induce en estos puntos. El precio induce, pero tampoco nos da ningún tipo de lower time que podemos chequear. Bien, fíjense. Viene, genera el build-up, ok, genera el build-up, el precio hace pum, inducción a la inducción anterior, digamos, inducción de la inducción, no nos genera el overtime como tal, el precio, primera pierna se extiende demasiado, mitigando en estos puntitos, viene acá, tuc, de vuelta, y ya yo lo que hice simplemente fue marcarme, digamos, como si esta fuese la primera pierna, ¿no? One leg, y bueno, si bien el precio por acá debajo, rompe con todo. Y de hecho así fue. Bien, no, miento. Acá es donde debería haber marcado yo. Acá, por encima de esto. Pero para estar con mayor tranquilidad, sí lo puse acá. Ahí, por encima de esto. Bien.
y ahí pues decís, ok, voy a buscar un 1 a 2. Fíjense que se da, creo que se da fuera de horario o no se da acá, pero me termina induciendo justamente el punto que habíamos tenido marcado anteriormente, que sería donde se inicia el vacío, ¿no? Completándome el vacío. Y con respecto al euro, se ve un poquito mejor, fíjense todo este build-up que se genera. No tenemos, digamos, tenemos la inducción, yo esperaba inducción en estos puntos, el precio simplemente viene, vuelve a nuestro punto, digamos si hubiésemos tomado una venta, ¿no? Este es el quiebre estructural, vuelve al quiebre estructural, cae nuevamente, empieza a reaccionar en la escala monetaria, haciendo una tendencia a la baja, eh, aparenta hacer una inducción acá a las 10:05, el precio hace como una especie de one leg to leg, simplemente para mitigar este POI, ahí hacer un one leg, y acá yo decía, pum, me monto, la marco, two leg, bien, y acá simplemente el precio luego se termina derritiendo. Pero ¿por qué el euro me mitiga? Digamos, ¿por qué el euro termina haciendo ese movimiento? Porque como acá no hay inducción como tal, el GBP sí me hace la inducción. Justamente el GBP, fíjense, me hace la inducción a las 10:20 y a las 10:20 nosotros nos encontramos en este punto. Nos encontramos en este punto, mitigando esta zona. Y en este ya es mucho M1, digamos, adentrarse demasiado ya en M1, esperando realmente tener algún movimiento. Yo dije, tenemos inducciones de M15, que se vea clara la inducción para poder tomar un trade. Sin embargo, este podría ser un trade de continuación, pero realmente es muy forzado. Fíjense que en M5 nosotros estamos simplemente mitigando este order block sin ningún tipo de inducción, más allá de esta especie de build-up. Vean, esta especie de build-up, sí sería la inducción en ese POI. Claramente, pero bueno, este no es mi trade como tal. Bien, no es mi trade, yo decido no operar en ese momento. Que acá sí el precio estaría básicamente también completándome, si no me equivoco, la especie de retroceso. Bueno, les digo, no me termina completando el gap, me termina haciendo esta inducción de este bajo de Asia y ahí generando una reacción alcista. ¿Para qué? Para volver a tocar la zona, el break and test, es decir, rompo estructura, retesteo y continúa la baja. Bien, y eso fue lo que el precio terminó haciendo literalmente el día de hoy, ¿ok? Yo no tomé ningún trade, estuve observando simplemente con el precio, con dos mechazos, me tomó toda la liquidez, manteniéndose literalmente en un rango y a mi modo de ver era muy importante, ya sea en esta zona para tomar un trade o esta zona. Entonces el precio simplemente se mantuvo acá, como liquidez, pum pum, y nada. Vamos a ver cómo continúa el precio después. En temporalidad M15 se ve tranquilamente que el precio viene, TUC nos induce esta inducción de inducción que se generó el día martes, bien, para generar este POI. Y el precio aún no termina de completarnos el vacío, por lo menos no termina de completarnos el vacío acá en esta zonita de 61,17, ok. No, en esta zonita, bien. Recuerden que el gap es ahí. Ahí es donde se apertura el gap, ¿ok? Ahí es donde se apertura el gap. Luego, vamos a extenderlo para que lo vamos viendo y dependiendo de esto. Bien. Luego, ¿qué hace el gap? Hace un pequeño retroceso, entonces recupera un poco el precio. Perfecto. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. Acá decide rellenar un poquito el gap. Perfecto. Decide rellenar el gap. Seguimos, seguimos, seguimos. Y el día de ayer, martes, decide rellenar otro poquito, luego decide rellenar otro poquito. En ese otro poquito que decide rellenar, viene aún y acá decide rellenar otro poquito en la sesión de ACE. Bien, simplemente fíjense que hizo esta especie como de inducción de la estructura interna a este POI o a este especie de retest que tenemos acá. Tenemos un alto, un bajo, un alto. Bien, que termina como rompiendo algunas pequeñas estructuras, hace un retest y este es el POI que termina definiendo ir al alza. Bien, o sea, todo este main push. Entonces acá estaría completando una especie de retroceso, entonces no deja de ser un buen POI este, cuando nos puede dar algún tipo de movimiento. Y acá simplemente como llega fuera de la ganancia no nos da, no tiene la suficientemente fuerza como para tomar una dirección, una decisión
en este momento el precio. Eso con respecto al euro en el lugar en el que nos encontramos actualmente. Yo me gustaría realmente que venga a llenar el gap, o sea, yo creo que es muy importante que venga a llenar el gap, potencialmente va a venir por debajo de esta zona que yo tengo marcado como POI. Si bien está dejando relative equal low, el precio me gustaría que, no sé, que mañana maneja por acá. Me haga una especie de inducción cerca de esta zona y me dé la potencial venta. O si bien el precio ya aparece por acá, bueno, que me induzca estos puntos, o que me haga así, plug, para venir a buscar la venta, o que venga, me induzca estos puntos, completándome el gap por sobre todas las cosas y potencialmente yéndome en compras. Es lo que realmente me gustaría que pase. Bien. Y con respecto al GBP, vamos a ver en dónde está quedando, dónde está terminando el GBP el día de hoy. Fíjense que el GBP sí está teniendo, digamos, ya nos completó el gap. Bien, ya vino a inducir estos POI. Bien, ya vino a inducir esta zonita. Indujo, dio la reacción, generó una especie de build-up al alza, build-up a la baja, inducción antes de iniciar hacia, retesteo, o sea, descuento, inducción, descuento, mitigación para continuar la baja. Y acá tenemos otro este vacío que actualmente está llenando este vacío de H1. Bien, si bien tenemos este vacío grande, que fue el de inicio de la semana, tenemos este vacío de H1 cerca de de este potencial POI. En definitiva, también termina siendo una Smart Money Trap. ¿Por qué una Smart Money Trap? Porque llega sin tener ningún tipo de inducción. Entonces, a mí me gustaría realmente que el precio, el GBP, venga a reaccionarme cerca de estos puntos. Voy a poner estos ojitos porque me gustaría que vengan realmente, voy a dejar acá, por debajo de estos puntos, venga a reaccionarme, ya sea eh, por debajo de este retail sería como súper ideal, realmente sería como súper ideal que vengan por debajo de esta zonita, o sea que el precio venga, se frene, plum, me induzca, si quiero me voy a inducir, y ahí sí irme en compra, sería como fantástico tener ese price action a la baja, y en eso que sea el price action a la baja, a nosotros también estaríamos mitigando ya sea este POI, completando el vacío, o bien también induciendo estos puntitos en el euro para poder acompañarnos en la compra. Entonces, teniendo en cuenta dónde está el precio ahora, me gusta más, o potencialmente vea que venga a llenar el gap. Mediante una noticia muy importante, que es la de ¿dónde está? Si se la puede ver acá, del Price Index. No sé qué tiene que ver realmente, pero sé que es una noticia importante. Así que bueno, teniendo en cuenta que tenemos, digamos, el precio como en caída, tanto en el euro como en el GBP, me gustaría buscar mañana algunas compritas. ¿Ok? En el GBP, fíjense, arrancamos el lunes, un lunes bajista, un martes consolidando, un miércoles literalmente también bajista. Entonces, potencialmente mañana buscamos el reverso de la semana, buscamos el mínimo de la semana, mañana estaremos esperando el mínimo de la semana, es decir, esperamos que se cree el mínimo para tomar una compra. Vamos a ver acá también, podemos observar tranquilamente que el día lunes fue una consolidación, un poquito al alza, el martes medio que a la baja, el miércoles medio que al alza, o sea, literalmente una acumulación, entonces mañana sería lindo, ideal, poder operar algún tipo de toma de liquidez cerca de estos puntos para buscar entrar en el bajo semanal. Así que familia, mañana la intención sería compras, dependiendo de dónde se arranque el precio. Pero acá estamos. Gracias.